Daniel Ortega ganó las elecciones en Nicaragua y va por su cuarto mandato. Este es el informe. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños. Es el cuarto mandato presidencial de Daniel Ortega en Nicaragua, el tercero consecutivo. El histórico Frente Sandinista de Liberación Nacional, versión 2016, se alzó con el 72,5% de los votos en una jornada electoral que se desarrolló con normalidad, pero que tuvo una abstención de más del 42%. ¡Cuánta alegría! Que en este día estemos ratificando los nicaragüenses nuestro compromiso con la paz. Este es un voto para la paz, para la estabilidad, para la seguridad de la familia nicaragüense. Esta vez, la compañera de fórmula fue su propia esposa, Rosario Murillo, madre de sus 7 hijos y sobrina nieta del gran héroe nicaragüense Augusto Sandino. A fines de la década del 70, Murillo ya militaba en el Frente Sandinista y en los 70 dirigió un grupo cultural opositor a la dictadura de Tachito Somoza. Su incorporación a las decisiones ejecutivas, con un protagonismo incuestionable, tuvo que ver principalmente con una agresiva política social, pero también agregó un valor simbólico representado en un discurso donde abundaron las palabras tolerancia, diálogo, amor y concordia, que no solo expresó verbalmente, sino que simbolizó en su instalación en Managua de 150 estructuras metálicas gigantes inspiradas en el famoso cuadro El árbol de la vida de Gustav Klimt. Queremos saludar con cariño y respeto a todas las familias nicaragüenses y dar lectura a este mensaje de agradecimiento a Dios y al pueblo y a las familias nicaragüenses por estos tiempos de victoria. Por la gracia de Dios, seguiremos adelante. Esa voluntad de camaradería echó raíces hace 10 años, cuando el Partido Liberal del ex dictador Anastasio Somoza y los sandinistas oficializaron una alianza que cimentó el triunfo de Ortega en las presidenciales del 5 de noviembre. Años antes, la guerra civil para derrocar a Tachito había dejado al menos 75.000 muertos. El comicio del domingo 6 de noviembre fue por lo menos observado y varias veces criticado por la ausencia de veedores internacionales en un panorama político de concentración de poder que algunos ven con suma preocupación. Es el caso de un ex íntimo colaborador de Ortega, su antiguo vicepresidente, el escritor Sergio Ramírez, quien en una columna periodística del 3 de noviembre recuerda que el propio candidato del partido oficial desterró a los observadores internacionales de estas elecciones en un discurso público llamándolos sinvergüenzas de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, sin que el Consejo Supremo Electoral abriera la boca. Realmente el presidente Ortega no cree en las elecciones, él lo ha dicho. Él cree que las elecciones desgastan a los países, enfrentan a la gente, que debería haber un solo partido y que eso es lo que traería la tranquilidad a un país. 5 meses antes, la Corte Suprema de Justicia desmanteló a la principal coalición opositora al decidir quitarle la representación del Partido Liberal Independiente al ex canciller Edmundo Montealegre, quien era hasta entonces el máximo líder opositor. La conducción fue traspasada a otra fracción interna encabezada por Pedro Reyes. Eso produjo el estallido de la alianza con el PLI, denominada Coalición Nacional por la Democracia, y que sumaba al Movimiento Renovador Sandinista, el Partido Acción Ciudadana, Partido Nueva Alianza Cristiana y disidentes del Partido Liberal Constitucionalista. Montealegre era uno de los 28 diputados de la oposición que fueron expulsados del Parlamento por orden del Tribunal Electoral el pasado 29 de julio. Ortega es un animal político que no puede ser subestimado. Es un corredor de largo plazo, es un hombre que tiene una persistencia y una ambición por el poder que reconoce
instintivamente el manejo del poder y de los poderes fácticos, tiene mucha experiencia en eso. El periodo para el que fue elegido Ortega se extenderá de 2017 a 2021. Un lapso en el que el constante presidente deberá consolidar los números de una economía que, según estadísticas oficiales y calificadoras de riesgo, ronda un 5% de crecimiento, con una estable deuda del gobierno, el PBI en crecimiento y una inflación sin picos riesgosos. Mientras que deberá afrontar una amenaza impulsada desde Estados Unidos, ya que la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa de ley que impone sanciones al gobierno de Ortega con la excusa de un retroceso democrático. El gobierno que se preocupa por la clase baja, pues por la clase que necesita, por reivindicar los derechos de los nicaragüenses. Que nos siga dando lo que él nos promete, darnos siempre el techo, la comida y vivienda, porque es el mejor presidente que hemos tenido. Que haya trabajo, paz, reconciliación, fuentes de trabajo para los jóvenes, porque esos son los que necesitan más de hoy en día, los jóvenes. Mientras tanto, el movimiento opositor, pese a sus vaivenes, intenta reestructurar una oposición que por ahora deberá esperar 4 años más para intentar llegar al Ejecutivo. Gran informe, muy buenas imágenes, muy buen texto para hablar de Nicaragua y de Daniel Ortega. La gente cambia, los políticos también cambian. Sin embargo, hay algunos que creen que Daniel Ortega es el mismo. No es así en el caso de Gabriel Puricelli, nuestro colega que acaba de sacar un libro en donde habla del Daniel Ortega bis. Sí, una contradicción más de un país que está cargado de contradicciones. Un país, Nicaragua, que creció mucho, entre 3 y 5% en los últimos años, y que al mismo tiempo es uno de los países más pobres de América Latina, después de Haití es el país más pobre de América Latina. Un Ortega de izquierda que al mismo tiempo tiene una relación muy privilegiada con los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica nicaragüense, que le hicieron la vida imposible cuando era presidente revolucionario. Un Ortega que tiene notorios rasgos autoritarios y que al mismo tiempo es muy popular. Y finalmente un país muy polarizado, pero que no tiene los índices de criminalidad, de violencia y de delincuencia que están asolando a Guatemala, El Salvador y Honduras, a los otros países de Centroamérica. Entonces, Nicaragua es un país lleno de contradicciones.